Con todo lo que está pasando en nuestro país, que viene pasando durante años y décadas, ¿no? Pero que se vuelven y surgen estas olas de maldad. Estaba anoche viendo todo lo que ha pasado en el Cauca y demás, todo lo que ha pasado esta semana. Y el viernes también lo que pasó en Cali. Sí, yo tengo familia allá, entonces lo llamé en la tarde a ver cómo estaba la situación y demás. Y sinceramente estaba cargado mi corazón, ¿sí? Anoche, ya en la madrugada prácticamente, tuvimos ayer un evento con mi mamá y demás. Y parte de lo que el Señor me daba era Salmo 37, que ya nos lo ha dado acá, nos lo comentó la pastora Diana, se lo dio al equipo de intercesión, fue parte de lo que dio cuando se ha hablado de la nación. Y dice el Salmo 37, no te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba, pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Y aquí está hablando David, ya es un hombre viejo, porque más adelante dice, soy un hombre viejo, ¿sí? Y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Ya había pasado todo con Saúl, para los que no lo saben. Entonces David fue ungido para que fuera el rey que iba a reemplazar a Saúl aproximadamente a los 15 años. Pero esa promesa que recibió a los 15 años se vino a hacer efectiva, ¿sí? Casi a sus 30 años. O sea que pasaron casi 15 años entre la promesa y el cumplimiento. Y en medio de ese recorrido fue perseguido por Saúl, estuvo huyendo, estuvo en cavernas con un grupo de personas, escondido, perseguido, afligido. Y viendo su vida en retrospectiva, luego viene todo el tema cuando ya es consagrado como rey, empieza a reinar, es un rey justo, comete varias equivocaciones, entre ellas con sus hijos, y se levanta su propio hijo Absalón a perseguirlo también. Y otra vez, ya habiendo pasado por Saúl, ya habiendo pasado por esa violencia, esa persecución, otra vez se levanta ahora otro hecho de violencia, se levanta un Absalón que lo persigue y todo, y su propia carne. Y por eso hay salmos donde dice, no, mi propia carne, su propia carne contra él. Pero aquí está ya habiendo pasado todas esas situaciones, habiendo visto cómo el rey de Edom y rey de regiones alrededor prosperaban, más que los israelitas, les ganaban batallas, les quitaban territorios. Muchas cosas que afligieron al pueblo de Israel en medio de antes, durante y al final del reinado de el rey David. Y él veía hacia atrás, y viendo hacia atrás escribe este salmo. Y viendo hacia atrás en retrospectiva, le escribe esto, y seguramente para sus generaciones, y nos llega a nosotros. Y dice, confía en el Señor y haz el bien. Y a la persona que está a tu lado, hagamos el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. ¿Cómo esperamos a veces? No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados. Todos van a pagar, en esta vida o en la otra. Porque hay un juicio. Y nadie puede escapar la justicia de Dios. Solo a través de Jesucristo logramos arrepentimiento, una nueva vida en Él. Pero todos los malhechores, personas que ya se han entregado de completo al mal, si no hay un arrepentimiento antes del final de sus vidas y un verdadero arrepentimiento con frutos y restitución, va a haber un castigo. Y dice, los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará ahí. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Amén. Y es una palabra que declaramos en el nombre de Jesús sobre la iglesia en la nación. Como lo decía el pastor Hernando, son oportunidades para predicar, para enseñar la palabra, para hacer discípulos.
cuando han pasado los más grandes desastres a nivel de la humanidad, de las ciudades, de las naciones, por lo general ha sido cuando más las personas han vuelto su rostro al Señor. Cuando pasó hace 20 y pico de años el tema de las Torres Gemelas, que algunos vimos en vivo todo eso y no podíamos concebir que pasara eso con una nación tan grande y demás, pero cómo relatan todos los pastores después, cómo ese culto, después de que cayeron las torres, fue el servicio más lleno en sus congregaciones. Sí, porque la gente necesitaba una salida, una esperanza, y la esperanza que necesita nuestra nación, el Cali, el Cauca, el Valle, Cundinamarca, Bogotá, con la inseguridad y todo, es Jesucristo. Y el llamado que hace la Escritura es: vivan bien, actúen bien, o sea, hagan lo que deben hacer. Y eso incluye el ser discípulos de Cristo y el hacer discípulos de Cristo. Amén. Y les dejo ahí el salmo porque sé que algunos los he escuchado por ahí, a veces también los comentarios, ¿cierto? Hemos estado cargados con la situación del país, con la situación de las elecciones. Se está repitiendo lo que pasó hace 4 años, empieza a haber como un espíritu de desesperanza y se nos olvida que nuestra esperanza es el Señor. La iglesia nació en medio del imperio más sanguinario en la tierra, el imperio romano. Y la iglesia no se obsesionó por bajar al César y que subiera otro emperador. Se obsesionó por ser como Jesús. Por ser y hacer discípulos. Amén. Y esa debe ser realmente nuestra mirada. Ser como Jesús. El ser y hacer discípulos de Cristo. Ustedes no ven ahí a los apóstoles: listo, vamos a hacer la campaña, vamos a ir allá y vamos a derrocar al emperador. Es ser y hacer discípulos de Cristo. El ser testigos, el ser mártires en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. De la tierra. ¿Listo? Entonces no nos dejemos desanimar y no dejemos que ese espíritu de desesperanza nos entre a nosotros y empecemos a hablar con un ámbito tan derrotista como si no tuviéramos al Señor de nuestro lado. Amén, lo tenemos a Él y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Sea bajo un emperador, sea bajo un tirano, sea bajo un buen rey, lo que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que tener en nuestros corazones es a Jesucristo como rey. Amén. Okay. Amén. Entonces vamos a entrar en directo en el tema. Creo que tiene muchas cosas que tienen que ver con esto. Los peligros para la cosecha. Vamos a continuar con nuestro tema hacia Pentecostés. Hacia Pentecostés. Estamos en un conteo hacia Pentecostés. La Escritura dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora en Eclesiastés 3:1. Y hemos hablado como en lo que muestra el Señor en la Escritura. Esta semana se habló del Pentecostés también en los grupos de crecimiento. El Señor divide el año en 3 grandes temporadas de fiesta. Y dice: son mis fiestas. En la temporada que llama panes sin levadura, que es donde se celebra la Pascua, los panes sin levadura y una fiesta llamada primicias, que es donde el Señor Jesús murió en la Pascua, fue sepultado en panes sin levadura y resucitó en las primicias. Entonces, ¿por qué recordamos estas fiestas? No por causa de los judíos, por causa del Señor Jesús, que le dio el significado completo con su muerte, sepultura y resurrección. Él es la primicia. Y luego empieza un conteo de 7 semanas, más un día, o sea, 50 días, hacia la fiesta de las semanas, Deuteronomio 16:16. Y en la fiesta de las semanas, también conocida como Pentecostés, es derramado el Espíritu Santo. Para ellos una fiesta de cosecha. Para nosotros, el derramamiento del Espíritu Santo, que es el que nos da el poder para ser y hacer discípulos, para ser como Jesús. Es el que nos da el poder y la esperanza. Tenemos una esperanza que es en Él, por Él y para Él. Y por eso podemos decir, como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego menciona otra temporada de fiestas que las encierra como la fiesta de los tabernáculos, pero en ese mes de la fiesta de los tabernáculos ocurría día de trompetas, día de expiación y tabernáculos. Día de trompeta nos recuerda el regreso del Señor. O
su regreso glorioso que estamos aguardando, que dice que Él va a regresar con voz de arcángel, con la trompeta de Dios. El día de expiación, se apartaba el cabrito, uno a la derecha, otro a la izquierda. Nos recuerda el juicio, cuando dice el Señor, voy a apartar a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Los impíos van a ser apartados a la izquierda, el Salmo 37. Y tabernáculos que habitaremos con el Señor por siempre. Y dice, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Entonces hablamos de estas temporadas, cada una representa un aspecto de Jesucristo y estamos ahora en ese conteo hacia Pentecostés. 24 de mayo, domingo, va a ser el culto de Pentecostés, vamos a hacer un compartir. Entonces la idea es que ese día traigamos todos algo de comer para almorzar con los demás en la medida de nuestra capacidad. En la medida de nuestra capacidad. No se te está pidiendo que traigas para alimentar a 80, pero oye, por lo menos trae algo para compartir con el de al lado. Sí, o sea, que algunos, ay, no tengo para 80, entonces no va a traer. No, cada uno en su capacidad y hacemos una mesa y un compartir en el Señor y tenemos ese culto especial anhelando y pidiendo una mayor frescura del aceite del Espíritu Santo, que es lo que hacemos todos los días. Pero ¿cómo no hacerlo aún con mayor intencionalidad en el día que el Señor estableció, en ese calendario que Él dio, que nos recuerda a Jesucristo? Amén. Entonces, en medio de eso hemos estado hablando de que como estas son unas fiestas de cosecha y que es la cosecha del trigo, hemos hablado de esta parábola que dice Mateo 13, 24 al 30, pero aquí los primeros versículos dicen, les refirió otra parábola, hablando Jesús, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces dice que sembró trigo y vino otro, el enemigo, y sembró cizaña. Y luego cuando él está explicando la parábola dice, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Del malo. Entonces hay hijos del reino y nos compara con la semilla de trigo. Por eso cuando habla de la cosecha y de la necesidad de discipular, de la necesidad de compartir el evangelio, dice, miren los campos, miren la cosecha, ya está lista, y utiliza esa comparación vez tras vez con el trigo. Por eso hablábamos de cómo, como el Señor nos compara con el trigo, vemos que hay algo en el proceso del trigo, ¿sí? Que es el proceso por el que pasamos los hijos de Dios, comenzando por Jesucristo. Él pasó por todas las etapas del proceso del trigo, con respecto a la siembra y crecimiento, a la cosecha, al atado y al transporte, al trillado. El Señor fue trillado, fue molido, fue limpiado. ¿Y de qué tenía que limpiarse? Nos referimos es al proceso por el que pasó por causa del pecado nuestro, porque Él fue sin pecado. Almacenamiento y molienda. ¿Para qué? Para llegar a ser ese pan de vida. Y hemos hablado cómo a veces nosotros estamos en etapas de nuestra vida donde para poder dar fruto y ser alimento para otros, como Jesús, Él es el pan de vida, para poder ayudar de mejor manera a otros, pasamos por procesos que buscan es sacar lo mejor que Dios ha depositado en nosotros. Sacar el fruto del Espíritu en nosotros. Entonces, hablábamos del propósito del proceso. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque tenemos que recordar cuál es el propósito eterno, cuál es la razón por la que estamos reunidos hoy, cuál es la razón por la que queremos ser y hacer discípulos de Cristo. Romanos 8:29 dice, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Jesús con nuestras vidas? Personas que dicen, no sé cuál es mi propósito. ¿Qué querrá el Señor conmigo? Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo podemos decir eso en términos más coloquiales, más sencillos? Ser como Jesús. ¿Qué quiere el Padre? Hijos que sean como Jesús, el modelo. Dile a la persona que está a tu lado, Dios quiere que seas como Jesús.
Pero no te dice, listo, a ver, hacer como Jesús. Y como hubo una moda hace como un siglo, no me acuerdo cuántas décadas, salieran unos brazaletes que decía, ¿qué haría Jesús? Y el brazalete era para que los cristianos recordaran, ¿qué haría Jesús? Entonces iban a tener una mala reacción. Ay, no, ¿qué haría Jesús? No puedo reaccionar así, ¿qué haría Jesús? Y eso suena bonito como un recordatorio, pero se volvió algo externo. No, tengo que esforzarme por ser como Jesús y le quisiera, pero no. Pero el Señor actúa desde adentro hacia afuera y nos lleva siempre a evaluar es nuestro corazón. ¿Por qué reaccionas como reaccionas? La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo quiero controlar la boca, pero no cambio la fuente. El tema no es morderme la lengua, o sea, qué absurdo. El tema es, ¿por qué me toca morderme la lengua? ¿Qué he depositado en mi corazón? Y entre más yo tengo conexión con el Señor, con el agua de vida que es Él, lleno mis fuentes, pues lo que más va a salir es de Él. Pero si yo lleno mis fuentes con amargura, rencor, con venganza, si mis conversaciones son acerca de, uy, sí, lo que te hicieron en el trabajo, uy, sí, estuvo tenaz, yo no sé qué, y esa persona, y mis conversaciones están ahí sazonadas con un espíritu de venganza, con un espíritu de pasar por encima del otro, de no dejarme pisotear, de le voy a demostrar quién soy, yo le voy a decir sus 3 verdades en la cara, uy, sí, díselo, y dale a entender que no te pisotee nadie. Y esa es nuestra conversación diaria en colegio, universidad, trabajo. Incluso en la casa, ay, si supiera lo que me hizo mi jefe. No, es que es un ta. Y yo sí le dije y no me voy a dejar. Y van a ver. Y eso es lo que estoy haciendo, es hablando de lo que está en mi corazón y sembrando en él. Entonces se vuelve un círculo vicioso y mis conversación, por eso la Biblia nos insta que sus conversaciones sean sazonadas. Tengan cuidado con quién conversan y cómo conversan. Y no está hablando de que solamente te cuides de no insultar. A veces esas conversaciones de almuerzo en oficina se vuelven campo donde estás llenando tu corazón de rencor, de ira, de cómo va a manejar la envidia. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el Señor promete algo, da su Espíritu Santo para que en el poder de su Espíritu podamos ser como Jesús, podamos dar el fruto de adentro hacia afuera. Entonces Él dice, no es en tus fuerzas, no es que tú hagas, voy a ser mejor como Jesús, sino que tú admitas, no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo busco a Él y le digo, Señor, fortaléceme. ¿Por qué sigue saliendo esto? ¿Cuál es la fuente? Si quiero que sean reemplazadas esas aguas. Y te llenas de palabra, te congregas, oras, alabas, estás llenando tus fuentes constantemente. Por eso cuando hablamos de la distracción, ¿no? Cuando mencionamos la distracción, mencionamos redes sociales o servicios de streaming y demás, y la gente es como, es que ustedes son todos religiosos, entonces uno ya no puede ver ni una serie en Netflix y no sé qué. No, nosotros vemos series. Pero estamos diciendo es, ¿qué tanto te dedicas a llenar tu depósito con lo que no es? ¿Eso te edifica? ¿Y de qué sirve si lo dejas si igual no llenas tu depósito? Si no vas a la palabra, si no llenas de... Pero si todo el tiempo estás escuchando música que habla de promiscuidad sexual y luego te preguntas por qué engañaste a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa, ¿por qué engañé? ¿Por qué caí en infidelidad? Pero es que, ¿qué estás promoviendo? Si jóvenes escuchan todo el tiempo música que es sensual, que mueve a la sensualidad, que habla de la una, de la otra, de lo que le dice, de lo que no le dice, con cuántas. Y estás en el Señor luchando con pornografía. ¿De qué te estás alimentando 24/7? Te estás tú mismo haciendo un daño, te estás tú mismo poniendo zancadilla. Entonces toca cambiar es el interior. Y eso también, todo lo que yo escucho, lo que yo veo me afecta. El orgulloso dice, a mí eso no me afecta, yo puedo ver esas cosas y no me afecta. El fruto habla por sí solo. Entonces, el propósito del proceso con el tema del trigo y de esa molienda y todo lo que pasa es lograr hacer una harina para que sea un pan. Y el propósito del proceso no es destruir el trigo. Todo lo contrario, es quitar todo aquello que no es útil para que sea útil y cumpla su propósito eterno. Ser como Jesús
alimentando a otros. Nosotros hemos sido llamados, ¿sí?, a ser como Jesús y a dar alimento a otros. Alimento espiritual, pero también, si tenemos recursos, alimento natural, en cuerpo, en alma y en espíritu. Y el Señor nos da todas las herramientas. Entonces, todos los procesos por los que podamos pasar son para llevarnos a ser como Jesús. Pero entonces, en medio del caminar hay peligros. Y van a ver estos peligros que nos los dice la Escritura. Vamos a ver cómo se contrarrestan, pero vamos a verlos en paralelo con los peligros que había para una cosecha. Se sembraba, se hacía el trabajo, comenzaba a crecer, pero habían peligros para tener una buena cosecha. Entonces, en el nombre del Jesús, que sea Él quien continúe hablando a tu vida y tomes esto para el área que Él tiene para ti en esta mañana. A los que están conectados, cómo lo asocian a sus vidas, primero que todo, que es como yo lo recibí, pero aplica también a proyectos, a familias, a diseños que el Señor nos da y que a veces descuidamos y no se dan porque no atendimos a los peligros que habían. Entonces aplica a nivel personal, a nivel congregacional, a nivel de comunidad, ciudad y nación, a nivel familiar también. Entonces, la primera, plagas de hongos. La famosa roya, la hemos escuchado mucho acá, me acuerdo en su momento por causa del café, que pasaba la roya, uno solo escuchaba. Cuando yo era pequeño me acuerdo sobre todo que le daban mucho al tema de la roya. No había tanta manera de contrarrestarla como hay hoy en día y demás, y eso era un problema para una nación cafetera como nosotros. Pues también era un problema para el trigo. Es un hongo, ¿sí?, rojo o naranja, es un parásito que reduce la fotosíntesis, entonces reduce la capacidad de que reciba luz. Y ese es el problema, porque al no recibir luz, al no poder hacer esa fotosíntesis, ¿cierto?, tiene que dedicar la espiga mayor trabajo en sobrevivir que en dar fruto. Y la persona que está a tu lado, ¿qué te está robando la luz? ¿Qué te está distrayendo y estás ahí sobreviviendo en vez de dedicándote a dar fruto? El otro, el carbón del trigo, o el llamado polvo negro. Sí, es un hongo que se come los nutrientes que hubieran formado el grano y forma todas unas esporas por dentro. Entonces, en vez de crecer dentro de la espiga el grano de trigo, crecía era este hongo. Se iba alimentando de todo lo que hubiera podido dar fruto. Todos los nutrientes se los lleva y va creciendo. Y eso es un polvo. Entonces, cuando ya se abre la espora, cuando abre la espiga, ese polvo se esparce hacia el resto del sembrado. Contamina rápidamente los campos vecinos. Y ahorita vamos a ver ciertas cositas de cada uno también, o sea, de cómo se aplica. Y el cornezuelo. Este es parecido al anterior, solo que en vez de ser un polvo, se vuelve la apariencia del grano, pero es negro y duro, ¿cierto? Y que es tóxico. Leía que es muy tóxico. El pastor Alfonso, ¿sí?, está ahí. Él es un experto en todas estas cosas, las vivió, las vio, las combatió muy bien. Y dicen que comienza a soltar como una miel y el problema es que empieza a traer otros insectos que se comen la cosecha. Entonces de pronto una está infectada y como vienen insectos a comérsela, entonces aprovechan y se empiezan a comer el resto porque esta está contaminada y está trayendo. Entonces la Escritura nos habla de muchas plagas. En Primera de Reyes, cuando se da la inauguración, ¿sí?, la apertura del templo, cuando Salomón construye el templo, cuyos planos dejó su padre David y demás, y se da esa inauguración, Salomón hace una gran oración acerca del orar hacia el templo. Y dice, hablándole al Señor, escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren hacia este lugar, escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos escucha y perdona. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia, por haber ellos pecado contra ti. Y oren hacia este lugar y confiesen tu nombre y se vuelvan de su pecado. O sea, eso se llama arrepentimiento. Volver de. Y se vuelvan de su pecado. Cuando tú los aflijas, escucha desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar. Envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por heredad. Si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia, si hay pestes o plagas, langostas, saltamontes. Si su enemigo
¿sí? Los sitia en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya, y continúa, y todo el pasaje es, ¿no? Cuando sucedan estas cosas, vuelvan al Señor, que es el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. Arrepentirse no es sentirse mal por lo que hice mal, es volver al Señor. Yo me puedo sentir mal. Yo puedo decir, nunca lo voy a volver a hacer. Y en fuerzas de voluntad, porque hay cosas que aún la fuerza de voluntad del Señor le ha dado tanto poder al cuerpo, al alma y al espíritu, pero al alma, que hay cosas que personas con pura fuerza de voluntad han logrado. Personas sin conocer del Señor. Yo digo por mi abuelita, me acuerdo de ella. Un 31 de diciembre determinó, no voy a volver a fumar más. Mujer que se fumaba como un cartón de esos de cigarrillos. No sé si diario cada cuánto mantenía cartones y eso yo me acuerdo que era, salían y salían cartones de la casa. Y ese 31 de diciembre dijo, no volver a fumar más. Y no volvió a fumar más. Y no volvió a fumar más. Pero no se volvió al Señor. Se arrepintió, cambió, pero el arrepentimiento bíblico es vuelvan al Señor. Le he hablado la persona, el hombre que se pelea con su esposa y le dice, ¿sabes qué? Me voy a divorciar y voy a ir ya mismo a la notaría, y como ahora uno se puede divorciar unilateralmente, y sale y va hacia la notaría con la determinación de que se va ¿qué? A divorciar, y está llegando a la notaría y dice, no, me arrepiento de esto. Y entonces se va a un bar a buscar una chica para tener relaciones con ella. Se arrepintió de divorciarse, pero no volvió a su esposa. El arrepentimiento es volver. En nuestro caso, volver al Señor. No que te sientas mal y digas no volver a hacerlo. Vuelve al Señor, vuelve a la fuente en oración, en buscar de su palabra. Y en el congregarte, porque esto nos ayuda. En los grupos, en tener amistades, personas que te ayuden a levantar en tu fe. Pero es volver al Señor. No es solo sentirme mal ni decir, no, pero ya no lo volví a hacer. Eso malo que yo hacía no lo volví a hacer. Pero has vuelto al Señor. Ese es el arrepentimiento bíblico. Entonces, en Hebreos 12:15 nos dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. La amargura también contamina. Entonces las plagas, estas plagas no se combatían lavando la planta. No se combaten con más agua, sino con una limpieza intencional. Ya con fungicidas, ¿cierto? Para matar los hongos y demás. Cortar, quitar lo que está ahí para que no contamine lo demás. Tener cuidado también porque si lo mueven las esporas pues se van a continuar esparciendo por el campo. Si lo ignoras no solo te carcomerá por dentro, como la amargura, el resentimiento, la envidia, pero también contaminarás a los que están a tu lado. Entonces, hay muchas personas, o hay algunas personas, y no lo estoy hablando solo de acá de restauración, que uno ve, se congregan, ¿sí? Tienen esa amor, esa intencionalidad de seguir al Señor. Hablamos en los grupos del amor, del perdón, pero cuando están en su diario vivir, lo que me hizo este mal y nunca lo voy a perdonar, y esto y lo... Una conversación, un rencor, una manera de expresarse con envidia, con amargura, con falta de perdón, de hablar mal del jefe, del compañero de trabajo, de hablar a las espaldas de las personas que lo rodean, pero se congrega y se dice cristiano, se dice hijo de Dios, es trigo, pero no hay una transformación interior. Y el problema es que si esto no se corta a tiempo, el problema es para ti y para los que te rodean. Por eso en Hebreos dice, ojo con la amargura, no dejen que crezca en la iglesia, porque una persona se amarga y empieza a amargar a las demás. Empezamos a perder la esperanza.
Y entonces imagínense todos en los grupos desesperanzados. Y no, y el país, ¿y qué vamos a hacer? Y todos, sí, desesperanzados, ¿y qué? ¿Y dónde está Jesús? Y no estamos diciendo que, como tenemos a Jesús, entonces lo que yo diga va a acontecer en la nación. No, no importa lo que acontezca en la nación, yo tengo a mi Señor. Yo voy a seguir haciendo lo que Él me ha llamado a hacer. Y obvio, vamos a estar orando, combatiendo, ¿cierto? Buscando que se den lo que a bien tenemos delante de Él, lo que anhelamos, como David oraba, ¿sí? Por el Señor, para que mira, por favor, quítalos, haz esto, haz lo otro. Pero al final decía, tú eres soberano, como los amigos de Daniel. Sí, tú nos puedes meter en el horno de fuego y el Señor nos puede librar. Pero así no nos libre, sigue siendo nuestro Señor. Entonces, ¿qué se requiere? Arrepentimiento en oración. ¿No es un error tipográfico? Oración está con doble C, porque es arrepentimiento en oración. Se debe orar y actuar. Dile a la persona que está a tu lado, oración. Algunos dicen, ¿de qué sirve orar si no actúas? ¿Y de qué sirve actuar si no oras? O sea, una cosa no quita la otra. Entonces a veces hay mucha prepotencia. Actuamos sin orar y otros oran sin actuar. Y es la combinación de ambas. Son dos caras de una misma moneda. Segunda, insectos y animales pequeños. Entonces la langosta, que era la más temida, porque se movía en enjambres gigantes. Sí, era devastadora. Podía en horas acabar con un campo, con toda una cosecha que había tomado meses levantar. Llegaba una plaga de langostas y en horas acababa con todo. Se utiliza en muchas partes de la Escritura para hablar del juicio del Señor también, sobre el pecado no arrepentido. El gorgojo, otros insectos que vacían la espiga por dentro. Entonces por fuera se ve linda, hermosa, pero termina siendo como la cizaña, pura paja. No hay fruto interior. No, por fuera el supercristiano, pero vaya a ver en el interior de su casa, vaya a ver en sus relaciones con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con familiares, vaya a ver en la empresa, vaya a ver en la universidad, en el colegio, si realmente es tan bonito como parece. Roedores. Entonces se comían la semilla o la espiga en formación, también dañaban la espiga, ¿sí? Al comerse los tallos, y se robaban el grano. Y los pájaros que menciona Jesús, ahorita vamos a ver el pasaje, se llevaban la semilla antes de que llegara ni siquiera a enraizar. Y una vez que ya había crecido también tocaba cuidarse de los pájaros, porque llegaban a picotear la espiga y llevarse el fruto. Ahora, ¿cuál es nuestro fruto? El fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 23 al 24, ¿cierto? Creo que extiende hasta el 25. El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. 9 características de un solo fruto. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué te roba el amor que el Señor te ha colocado? Cuando hablas tan mal de ese compañero, de tu jefe, del compañero en el trabajo, aún del gobernante, cuando hablas y te enraizas en hablar y hablar, se te está yendo la paz, se te está yendo el amor. ¿Qué dijo el Señor que debemos? ¿Cómo solucionamos las cosas? En oración, orando y actuando. Orando y actuando. ¿Qué habla acerca de nuestros enemigos? Oren por ellos. ¿Quién es tu enemigo en el trabajo? Ora. ¿Quién es tu enemigo en la familia? Ese familiar y sí ha hecho cosas y de todo por quitarles, por hacerles la encerrona, por quitar lo que les pertenece. Ora. Oración. En Joel 1, 4 al 5 dice, lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Está hablando de una temporada de juicio. Y está hablando el Señor y les dice, despierten, borrachos, y lloren. Giman todos los que beben vino, a causa del vino dulce que les quitan de la boca. Entonces habla ahí de la oruga, la langosta, el pulgón, el saltón, y se ha encontrado que son diferentes etapas por las que pasa la langosta.
Desde que es la oruguita y demás y se va volviendo que parece un saltamontes, pero va creciendo y luego se vuelve la langosta. Entonces, cuando habla de que la oruga comió y luego la langosta comió y luego otra vez el pulgón comió, que es el revoltón en la versión Reina Valera, y luego lo que quedó lo comió el saltón, está hablando no de algo que pasó en un solo momento, sino, oigan, esto ya viene pasando temporada tras temporada tras temporada con lo mismo. Y dejamos crecer las cosas, también se refiere a eso. ¿Por qué llegó a ser langosta? Porque no la controlaron cuando era oruga. Y se acostumbraron a que viniera y comiera, viniera y te quitara el fruto. ¿Qué cosas en nuestras vidas permitimos? Y se vuelven cíclicas. Y vuelven con más fuerza. Y vuelven con más fuerza. Y ya la langosta, ¿no? Que es terrible. Y dice, despierten. O sea, no había nadie cuidando el campo. No había nadie cuidando el campo. Entonces en Joel 1:13 continúa diciendo, y muchas cosas que dice Joel, pero es que si me pusiera a leer cada pasaje tan largo que es, sería una enseñanza de cada pasaje, entonces eso será motivo de otra historia, muy bonita y demás, sobre todo con el tema del Espíritu Santo. Pero dice en el 13, cíñanse de cilicio y lamentense sacerdotes. Y por si acaso, la escritura en el Nuevo Testamento, ya los sacerdotes no son los pastores. Somos los que hemos nacido de nuevo. Dile a la persona que está a tu lado, hola sacerdote, sacerdotisa. Sacerdotisa no suena como a... No nos gusta mucho, pero es la palabra femenina, nada que hacer. Así se haya corrompido por Hollywood y demás. Y pues por todo el tema griego, pero eso es motivo de otra historia. Vengan, pasen la noche ceñidos de cilicio. O sea, vigilen, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de su Dios. Porque si no hay cosecha, si no hay grano, no se podía presentar la ofrenda de grano en el templo, de cereal. Entonces dice, ustedes también sacerdotes, pasen la noche ceñidos de cilicio. A los otros les dijo, despierten borrachos, o sea, vigilen, no hay quien cuide el campo. Entonces, en Mateo 13 nos dice, Jesús habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Esto han estado hablando las mujeres, ¿no? Y en el versículo 19 da la explicación de esta parte. Todo el que escucha la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y yo lo veía como, a veces en la congregación hablamos tanto del amor, del perdón, pero luego uno escucha en el día a día en las personas de la congregación rencor, envidia, amargura, falta de perdón. ¿Me hizo? ¿No me hizo? ¿Me miraron? ¿No me miraron? ¿Me corrieron la silla? ¿No me la corrieron? Es que la señora que está allá, esto, lo otro. El coordinador de grupo, el líder o la persona, Julanito, ¿a qué grupo va él? Es que no me lo quiero cruzar. No, tuvimos un impasse y mejor ni cruzármelo para qué. Pero hablamos, leemos, pero no entendemos. Cuán importante es que lo que escuche del Señor lo entiendas y lo interiorices y lo coloques en tu corazón. Y digas, Señor, quiero reemplazar esa amargura, esa manera de actuar y de reaccionar, ese depósito amargo, ese depósito de rencor de lo que me hicieron, no me hicieron, Padre. Y colocar tu amor, tu perdón, que surja ese fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. No hay gozo en el rencor. ¿Qué gozo va a haber? Sí, mi jefa, así es una ta. Uno no se goza. No hay gozo en el rencor. Hay amargura. ¿Y quién es el único damnificado? ¿Dios? Uno mismo. No hay gozo, no hay amor en el rencor, en la falta del perdón. ¿Y qué vemos en la iglesia? Una iglesia, y estoy hablando a nivel generalizado, ¿listo? Una iglesia que habla del amor y el perdón, pero no lo practica. Las aves del cielo se llevan eso el lunes. Apenas un compañero de trabajo hace un comentario en un tono que no nos gusta. Y quedamos dándole vueltas al asunto y va a haber. Y cuando me pida un favor, ahí sí va a haber.
Pero ahí en las mañanas, ¿no? Ay, sí, tan bonito el devocional y lo que habla el Señor. Ay, sí, Él nos llama a amar. Pero también la gente tiene que aprender que para uno poder amarla, tiene que poner de su parte. Porque uno no puede amar así nomás. Y la persona que está a tu lado, ¿por qué te causa gracia? Así que uno se ríe de lo que se ve reflejado. Todas estas cosas, las aves, los roedores, los insectos, son pequeños, pero roban, matan, destruyen lo que a veces ha costado semanas, meses o años levantar. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo hay personas como entre nosotros mismos, cuando uno ve su vida y dice, ay, ¿yo cómo pude estar tantos años metido en esta dinámica, teniendo al Señor, orando y demás, teniendo su palabra? ¿Cuánto tiempo se pierde? Entonces, cuán importante es entender la palabra, el interiorizarla y practicarla. Entonces, ¿cómo se cuida uno de estas cosas? Vigilando, con vigilancia. Pablo le dice a Timoteo, examínese cada uno para ver si está en la fe. Examínate. Examínate cómo reaccionas cuando reaccionas en el trabajo, con tu esposa, con tus hijos, con el compañero, el que te hizo, el que no te hizo, no con el que te trata bien. El Señor Jesús dice, si ustedes saludan a los que los saludan, eso hace todo el mundo. Si ustedes aman a los que los aman, ¿sí? Los caníbales se aman entre ellos, no se comen entre ellos, no existiría la tribu caníbal. Eso lo hacen todo el mundo, o sea, estás al nivel de un caníbal. Ustedes amen a los que no los aman. Saluden al que no los saluda. Yo no volví a saludar porque nunca vuelve el saludo, más grosera. Y luego por allá en un almuerzo de trabajo, todo se habla y aprovecha, ¿no? Sí, es que hay gente como que no tiene cultura, no saludan, no devuelven los saludos. Y están hablando acerca de la integración y demás. Y aprovechas para echar la pollita. Y es la cristiana del grupo, o el cristiano. Examínate a ti mismo. O sea, estos peligros de la cosecha es qué cosas están robando el fruto en nuestras vidas que no vemos. Y la iglesia nos hemos acostumbrado a hablar de Jesús, del amor, del perdón el domingo y actuar como impíos de lunes a viernes a sábado. En nuestros lugares de estudio, de trabajo, universidades, colegios, en el Transmilenio, en el taxi, quejándonos, echándole leña al fuego, hablando mal del uno, hablando mal del otro. ¿Es eso Cristo en nuestras vidas? Bueno, un mal clima. Demasiado silencio, un silencio tenso. Pero no se me ocurre ningún chiste, entonces ni modo. Viento solano. El viento que venía del este, el viento desértico también llamado, que podía venir y era demasiado caliente. Entonces cuando habían demasiadas espigas secas por ahí o maleza, ¿qué pasa con lo que está seco? Y con un sol abrasador se empieza a resecar y luego más adelante puede llegar a incendiarse. Entonces reseca la espiga antes de madurar. También está el granizo, que el granizo era destrucción inmediata. O sea, caía granizo sobre el sembrado y lo dejaba aplastadito. ¿Sí? ¿Cuántos a veces han sentido que les ha caído una granizada en sus vidas en ciertas áreas? La lluvia excesiva. El trigo necesitaba agua, pero la lluvia excesiva podría hacer que se pudriera. Entonces vemos cómo en el Señor todo tiene su tiempo. Y la sequía, el efecto contrario, no podía dar fruto porque el trigo requiere demasiada agua. Y es tan interesante ver cómo el Señor nos compara con el trigo. Una planta que requiere tanta agua y se dice que Él se dice a sí mismo que Él es el agua de vida. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿A quién necesitamos? ¿De qué agua necesitamos? De Jesús. Entonces, en Oseas 13:15, y la sequía. En Oseas 13:15 dice acerca de Efraín, aunque él florezca entre los juncos, vendrá el viento solano. Y se refería a ese viento que resecaba el trigo. Viento del Señor que sube del desierto. Su fuente se secará y su manantial se agotará. Despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Hay ataques que vienen del enemigo, pero también a veces hay juicios que vienen de parte del Señor.
y uniéndolo con lo anterior, ¿no? A veces albergamos climas, albergamos una dinámica de rencor, de amargura, de hablar mal del otro, de este, lo otro, lo que me hizo, lo que no. Pero como oramos, como leemos la Biblia, creemos que estamos bien, cuando no estamos bien. Y viene un viento, viene un juicio de parte del Señor y decimos, ¿por qué viene esto a mi vida si yo, tan bonito que soy, me miro al espejo y me veo? Y un domingo en la mañana ahí escuchando al Paz y todo, algunos luchando con el sueño, creyendo que uno no se da cuenta y uno intentando ignorarlo por no distraerse. Dile a la persona que está a tu lado, espero no estén hablando de mí. Entonces no todo es el enemigo, así como no todo es juicio del Señor, porque también hay gente que se va al otro lado. No, es que el Señor me tiene en esta prueba y es mal manejo financiero, mal manejo de las emociones, mal manejo de su vida y culpando al Señor. El Señor sabe cómo hace sus cosas. Eso se llama fatalismo, no cristianismo. Es una creencia latina, herencia indígena, de que los espíritus, por causa de los espíritus del bosque, de la montaña, de todo, todo pasa. Entonces, bueno, no me salió el trabajo. El Señor sabe cómo hace sus cosas. El espíritu fue el que... No fue la entrevista, no fui yo, no hay responsabilidad. Eso no es cristianismo. Eso es animismo, eso es fatalismo. Pero eso es motivo de otra historia. En Jeremías 5:23 al 25 dice, este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Se han desviado y se han ido. No dicen en su corazón, temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da la lluvia a su tiempo. Tanto la lluvia de otoño como la de primavera, lo que hablábamos, ¿no? La lluvia temprana y la lluvia tardía, que reserva para nosotros las semanas establecidas de la cosecha. Sus iniquidades han alejado estas cosas y sus pecados los han privado del bien. ¿Y cuál es el tema? Dice, se han desviado, se han ido y no han regresado al Señor. Es el reclamo que hace en Jeremías. Y han venido las sequedades y demás. Entonces, el clima no se puede controlar, pero sí se puede leer, sí se puede discernir, sí se pueden ver en qué ambiente estoy. Y el trigo no se puede mover, pero tú sí. Tú sí puedes cambiar de ambiente. Si el ambiente en con que estás, si las amistades, si los grupos con los que frecuentas, si tú no estás siendo luz, sino que estás siendo llevado, si no estás cumpliendo Jeremías cuando dice la palabra del Señor, que se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú a ellos, cambia de ambiente, fortalécete en el Señor. La Escritura dice, resistan al diablo y huirá de ustedes. Pero también le habla a Timoteo, el apóstol Pablo, y le dice, huye de las pasiones juveniles. Entonces hay momentos para decir, no, yo voy a resistir. Pero hay momentos para huir, porque sé que no tengo la fortaleza para resistir en ese momento. Y debo fortalecerme. Entonces, ¿qué se requiere? Discernimiento. Discernimiento. Aprende a discernir el ambiente en el que estás. Tú ya sabes también cuando hay un mal ambiente en las personas que te rodean, en la familia, y sabes que ha pasado algo y que la razón por la que se van a reunir y que ay, vamos a tomarnos un cafecito y a vernos, o vamos ahorita después del trabajo, vamos ahorita en el almuerzo, vamos ahorita en el break, y sabes que ha pasado algo y que lo que se va a hacer es caldo de cultivo de otra persona. Tú puedes decidir, voy a ir a ese ambiente, veo la nube negra, sé lo que se va a pasar ahí, y no voy a contrarrestarlo porque, ay, no quiero que piensen que soy religioso. Entonces, ¿por qué me expongo a estas cosas y expongo mi corazón? Otra cosa sí voy a estar para decir, no vengan, pero miremos por qué ella será así, por qué esta persona reacciona así. Y empiezas a compartirles. Eso ya es diferente. Estás buscando cambiar el ambiente. Cuarta, el robo. Otro peligro para la cosecha. El robo. Acaparar la cosecha, robar al pobre, cegar hasta el último rincón sin dejarle nada al pobre. Hoy en día con todo el proceso industrial, hasta la última espiga, hasta el último grano se busca para optimizar una cosecha.
Pero en el diseño de Dios no era así, porque no era acerca de la productividad, es acerca de ser fructíferos. El mundo habla mucho de productividad, la Escritura habla mucho de ser fructíferos, de llevar fruto. Entonces, repasar los bordes también era robar al pobre. Y ahorita vamos a ver el versículo que lo amplía un poco. Y dormirse en el tiempo de la cosecha era robarse a sí mismo. Imagínate la persona que sembraba, que hacía todo y luego no cosechaba. ¿A quién le estaba robando? A sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué dice Levítico 19 del 9 al 11? Cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Y no está hablando del extranjero que viene de vacaciones, ¿no? Ahí está hablando del que fue desplazado, extranjero que ha sido desplazado de su tierra bajo circunstancias adversas. Yo soy el Señor su Dios. No hurtarán, no engañarán, ni se mentirán unos a otros. No cegarás hasta el último rincón. Entonces él les dio un diseño. Ustedes van a pasar la hoz, como ya lo hemos visto, ¿cierto? Van a cosechar su campo, pero no van a encargarse de ir hasta el último milímetro de su campo. Todo el borde de su campo lo van a dejar. Si algo se les pasó y se dan cuenta, ay, mira, ya nos quedó un parche. No se van a devolver hasta el último peso. ¿Cuál es nuestro campo hoy en día? ¿Cuál es nuestra cosecha hoy en día? Raspas hasta el último peso de tu cuenta, la logras dejar en 0,000.001, porque los centavos no los podemos hacer. La dejas hasta el último peso sin haber ayudado a nadie en ese mes, sin haber dado a los necesitados. Hay un diseño de Dios con la cosecha y con la generosidad. Y lo deja aquí. Oye, cuando coseches, ¿cuál es mi cosecha? La mía. Jorge, yo no tengo un campo de estos literal. ¿Mi cosecha qué es? Mi salario, lo que me pagan por los proyectos que hago. Jorge, ¿te gastas hasta el último peso solo en ti y en tu familia? ¿O dejas para los demás? En Efesios 4:26 le da un propósito aún mayor al trabajo. Dice en Efesios 4:26, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces hay gente que dice, yo solo trabajo porque me toca mantener a mi familia. Ese es un propósito muy corto y es lo obvio. Es tu familia, es tu responsabilidad, es lo que debes hacer. En Lucas el Señor dice, cuando ustedes hagan lo que deben hacer, no digan, no, qué grandes somos, hicimos lo que debíamos hacer. Digan, somos siervos inútiles, porque solo hicieron lo que debían hacer. Pero el Señor nos llama a ir más allá. Dice, el propósito del trabajo, porque dice, el que trabaja, trabaje con sus manos, ¿para qué? Para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Tu trabajo es para compartir con el necesitado. Y entonces no alimento a mi familia. Eso no, ¿qué te pasa? Lo uno no quita lo otro. Cálmate, almita. Entonces Dios manda a trabajar con diligencia y pensar siempre en el necesitado. No te robes tu propia cosecha. Se requiere generosidad. Generosidad. Entonces uno de los peligros con nuestras vidas es ensimismarnos, volvernos en que solo pensamos en nosotros mismos, en nuestras necesidades. Cuando pasamos por épocas de necesidad y decimos, no, pero ¿cómo yo voy a ayudar a otro si no tengo ni para mí? Sí tienes para ti porque no te has muerto de hambre. El hecho de que estés quejándote es porque muestra que estás con vida. Y cuando pasamos por momentos de necesidad donde se prueba más nuestro corazón, ahí son las ofrendas sacrificiales, donde uno en medio de que estamos pasando por una temporada, no dejamos de acordarnos del necesitado. Ahí es donde se prueba realmente el corazón. No es el que da de lo que le sobra, es el que da conforme ha sido prosperado en el Señor. Ese es el principio. No es cuánto tú das, es, oye, cada mes de lo que recibes, da algo.
Y no estoy hablando, ven acá, dalo. Digo, que se vea tu generosidad. Siempre hay necesidad. Comenzando obviamente por la familia de la fe, pero hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Por eso el mercado de amor es tan bonito. Se llama el mercado de amor, en otra época lo llamábamos la libra de amor, pero aplica también la libra de amor. Hay personas que dicen, ay, no, yo estoy esperando de pronto allá algún día con la prima, o quién sabe, la prima no sé dónde está, como que nunca llega, desde que está en otra nación, en la imaginación. Comprar el mercado, oye, pero cada mes no mercas, no comes, puedes aportar una libra. O sea, si lo que te da es para algo, pero te acostumbras ¿a qué? Generosidad. Cuando estoy mercando, pienso en el hermano de la congregación que está en necesidad. Por eso es tan bonito el mercado de amor para los que no lo sepan. Esas canastas no están de decoración. Esas canastas son para el mercado de amor. ¿Cuál es la iniciativa? Cuando estés mercando, acuérdate de los demás. Y da de lo que te gustaría recibir. Ah, no, en mi casa utilizamos, Scott, 10 hojas, dorado, el más caro y todo. Y en la congre, ya le llevo el de uno ese que parece una lija. Ojo, generosidad. Hay que agradezcan porque están pasando necesidad. Uno cuando está pasando necesidad no le mira a caballo regalado el diente. Primera de Latinos 1:3. Continuemos. No cosechar a tiempo. La espiga se vuelve frágil, el grano cae. Queda expuesta en el suelo. ¿Y qué pasa? Pues vienen las aves, se lo comen. Cuando no se cosecha a tiempo, cuando se deja la cosecha. En Mateo 25, 24 al 28 dice, llegando también el que había recibido un talento, le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siembro donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Debiste haber dado ese dinero a los banqueros, así yo tendría aunque sea el interés. Y dice, quítenle el talento y désenlo al que tiene 10. Porque sí fue fructífero con lo que se le dio. Y en Marcos 10, 17 al 22, es la historia del joven rico que va donde Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y dice, guarda los mandamientos. Y él dice, todo lo he guardado desde mi juventud. O sea, ese joven ya era un trigo maduro. Estaba listo para ser cosechado. Y el Señor le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y sígueme. El propósito, lo que quería el Señor no era, porque no le dijo solamente vende todo lo que tienes. Le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Quería demostrar que el joven rico que decía guardar todos los mandamientos tenía un problema con el 10º mandamiento, el único que no mencionó. El 10º mandamiento que dice, no codiciarás. Y la codicia es algo que es del corazón, no algo exterior. ¿Cómo probó esto el Señor? Diciéndole, vende todo lo que tienes. Y ahí se dice que se fue muy triste. ¿Por qué? Afligido por estas palabras, porque era dueño de muchos bienes. Ya estaba listo para ser cosechado, pero no fue cosechado. ¿Por qué? ¿Por qué? Por codicia. Entonces no basta con madurar. Aquí vemos a un joven, estaba maduro. Guardo todo, guardo la ley, guardo esto, guardo lo otro. Pero algo te falta, le dice el Señor. Ven y sígueme. Y no, decidió no seguir. ¿Y qué pasa con el grano? Se pudre, se pierde la cosecha. Entonces, ¿qué se requiere? Servir a otros. Hay personas que dicen, yo he recibido tanto del Señor, el Señor me ha dado tanto en estos años. Uy, sí, he recibido palabra, yo tengo encuentros con el Señor y Él me habla. Pero se quedan con eso solos. No van a grupos, no se congregan, no están en grupos de crecimiento o hablando con otros cristianos donde puedan compartir y dar esas cosas. Ese fruto se pierde. Se requiere servir a otros. Y no estamos hablando de servir en un ministerio, en una congregación únicamente. Lo incluye. Porque no hay, ¿sí? 100 y pico de ministerios para que todos podamos servir en un ministerio en la congregación. ¿Cierto? No hay 100 y pico de posiciones. Pero las que hay, no las llenamos. Pero es la oportunidad de servir a otros aún en los grupos y demás. Y el abandono. ¿Qué pasa con el abandono? Cuando se abandona un campo, pues no se hierba.
Entonces empieza a crecer la maleza, la cizaña, empieza a crecer de todo. Fuera de eso se empieza a dañar el terreno porque cae el grano, se pudre, vienen los animales, todo lo que hemos visto. Entonces se hace más difícil la siguiente temporada de cosecha. Empieza a crecer de manera salvaje. Ahí yo me acordaba mucho de los que dicen que no se congregan ni nada y están creciendo allá salvajes. O sea, creciendo salvajemente, no creciendo salvaje. ¿Sí? Creciendo salvajemente. No seas un salvaje. El campo queda irreconocible. En Proverbios 10, 4 al 6 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la cosecha es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. El que duerme en el tiempo de la cosecha es hijo ¿qué? Avergüenza. No te duermas durante la cosecha. No te duermas. No abandones el campo. Y en Proverbios 24, 30 al 34 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido espinos, estaba abandonada. Ortigas ya habían cubierto su faz y su cerca de piedra estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Y aquí, aunque es un principio que es para el trabajo, estamos hablando de la vida espiritual. ¿Cómo estás con tus disciplinas espirituales? ¿Las has abandonado? Es que un poco de sueño, es que esta semana ha sido dura. Y no es únicamente el congregarse, es esas disciplinas que tenemos en lo personal. Y en Hebreos 6 del 7 al 10 dice: la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, la que crece salvajemente, es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, amados, dile: en cuanto a nosotros, a la persona al lado, en cuanto a nosotros, ¿qué dice la Escritura? Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a su salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que ha mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, el campo se debe cuidar constantemente, así es la vida espiritual. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere? Perseverancia, constancia, perseverancia. El que persevera hasta el fin será salvo, dice la Escritura. Esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros, la vida cristiana. Es una hermosa aventura de la mano de Dios. Y por último, el último peligro, el incendio. El más devastador. Cuando la espiga está seca, pues ¿qué pasa? Vienen los vientos del verano y pueden provocar un incendio en todo el campo y se pierde todo, el viento solano o el sabotaje intencional. Hay una historia, está en Jueces 15, la pueden leer luego, cuando Sansón se enoja mucho en medio de un engaño que le hacen con la que le han prometido como esposa, una filistea y demás, y ata unas zorras y quema todos los campos de trigo y otros granos de los filisteos. Eso está ahí en Jueces 15. Entonces hay una quema intencional. Y en Mateo 3, 10 al 12, cuando habla acerca de Jesús, dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué está hablando Juan? ¿Sí? Cuando está hablando de lo que va a acontecer, Juan el Bautista. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento. Nubiecita. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es que para los que no lo sepan,
en los grupos de crecimiento damos un tema semanal y el martes vemos el tema con los coordinadores y nos vamos rotando. Un coordinador prepara el tema de lo que se va a presentar. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es parte de lo que se habló esta semana en los grupos y Nubiecita fue la que lo preparó. Por eso dije, no Nubiecita, ahí para el contexto. Su aventor está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, el campo maduro no da espera. O se recoge o se puede quemar. ¿Qué se requiere? Buen fruto. Porque a veces no se da una cosecha porque no hay fruto para cosechar. Para cosechar se requiere fruto y buen fruto. Entonces, ¿qué aprendemos con todos estos problemas, peligros para la cosecha? ¿Qué vemos espiritualmente? Aparte de todo lo que hemos mencionado, debemos recordar que el Señor, como lo dice ahí, no es un irresponsable. Él no es un padre que abandona su campo. Él no siembra y dice, bueno, que pasa lo que tenga que pasar. Que sea lo que yo quiera. Porque es Dios quien está hablando, entonces no dice que sea lo que Dios quiera. Él es un padre responsable. Y Él busca el mejor terreno. Busca los mejores nutrientes. Provee la lluvia, provee el agua, provee la limpieza, provee todos los cuidados. Te ha dado, me ha dado a mí, nos ha dado el Espíritu Santo. Ya he dicho, te doy espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es que yo no sé por qué no me puedo controlar. Te he dado espíritu de amor, poder y de dominio propio. Es que a mí me falta amor. El fruto del Espíritu es amor. Es que me falta como gozo. El fruto del Espíritu es gozo. Es que a veces pierdo la paz. El fruto del Espíritu es paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces Él promete y Él da todo. Da los nutrientes, el cuidado, el fruto, todo. Pero depende de nosotros aceptar el proceso con perseverancia y con humildad. El reconocer los peligros, el reconocer cuando estamos ahí, como dice coloquialmente los colombianos, ¿cierto? Estamos despotricando de otra persona, estamos haciendo caldo con la otra persona. Eso no es cristiano, eso no es de un hijo de Dios, eso no tiene sentido en la iglesia de Cristo, que un hijo de Dios esté hablando mal de otra persona. No es normal, no está bien. Es un hongo inmundo que debe ser extirpado de la vida espiritual. Pero la iglesia se ha acostumbrado a hablar de amor y perdón y ejercer todo lo contrario el resto de la semana. Y a la persona que está a tu lado, no debe ser así entre nosotros. No debe ser así entre nosotros porque estamos llamados a ser como Jesús. Vamos a orar. Entonces te invito a que pongas tus notas a un lado, nos pongamos sobre nuestros pies. Tranquilos, los de la alabanza no los voy a llamar en esta ocasión. En Hebreos 12, del 11 al 13 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. Hay cosas que a veces no nos gusta escuchar, pero debemos escucharlas. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Posita, ¿quieres acompañarme y oramos? ¿Por qué nos ponemos a nuestros pies? Porque es oración. Entonces eso también nos acciona a no ser participantes pasivos de lo que el Señor está haciendo en medio de nuestras vidas y decir, sí Señor, aquí estoy. Amén. A veces sentimos una carga fuerte y pesada cuando nos dicen que debemos parecernos a Jesús, que nuestro nivel es Jesús. Pero hay una carta hermosa de amor que Él nos dejó en Cantares, a nosotros como su iglesia. Entonces, mientras estás allá con los ojitos cerrados, quiero que pienses como si tu amado Jesús te estuviera hablando. Bueno, mi amado me habló y me dijo: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Pues mira, ha pasado el invierno,
Ha cesado la lluvia y se ha ido. Han aparecido las flores en la tierra. Ha llegado el tiempo de podar las vides y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. La higuera ha madurado sus higos y las vides en flor han esparcido su fragancia. Levántate, amada mía y hermosa mía, y ven conmigo. Y más adelante dice, agarren las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Y hoy yo veo a Jesús hablándole amor y restauración a la iglesia. Y está diciendo, levántate, amada mía, y ven conmigo. Este proceso no eres tú sola pareciéndote a Jesús, es Él guiándonos para que nos parezcamos a Jesús. Así que en el nombre de Jesús, hoy nos levantamos, Padre, como tus hijos, como tu iglesia, como esa amada que te espera. Y te decimos, aquí estamos listos para escucharte, listos para caminar de tu mano contigo, para ser guiados por ti. Hoy queremos que tú nos muestres cuáles son esas zorras pequeñas que nos están molestando, ya sea el clima en el que nos encontramos, ya sea las circunstancias, todas esas cosas que mencionó mi esposo. En el nombre de Jesús, hoy las colocamos delante de ti, Padre. Colocamos nuestra viña que tú dices que está en flor. Y en el nombre de Jesús hoy descansamos en ti ese proceso. Sabemos que de tu mano saldremos victoriosos porque tú nos estás guiando y en ti confiamos. Gracias, Padre, por tu palabra, por los procesos, Señor, en que nos tienes a cada uno de nosotros, nuestras familias, Padre, nuestra congregación, Señor, aún la ciudad, la comunidad, la nación, Padre. Te pedimos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Padre, quien continúe haciendo esa obra de adentro hacia afuera, Señor. Te pido para que en el nombre de Jesús, Padre, caiga toda estructura de pensamiento que se levanta, Señor, para continuar con los mismos patrones de cultura, de conducta que aprendimos, con los que crecimos, Señor. Queremos ser como tú y queremos que sea el fruto del Espíritu, Padre, el que surja, Señor, de adentro hacia afuera, Padre. No quiero que sea en mi caso, que soy apellido Martínez, que sea el fruto de los Martínez el que salga. Quiero que sea el fruto del Espíritu, Señor. Que aquello que en mi casa se hacía y que no iba de acuerdo a tu diseño, Señor, no quiero que esté ahí, Señor, que sea desarraigado en el nombre de Jesús, Señor. Por eso te pido, Padre, para que sea tu luz, Señor, la que continúe, Padre, iluminando a cada uno de nosotros, Padre. Cada recámara, Señor, cada esquina de ese campo, Señor, que podamos ver, Padre, las zorras pequeñas, los insectos, los roedores, las aves, Señor, que no bajemos la guardia en nuestra vida espiritual, Padre. Y te pedimos, Señor, para que la integridad, Señor, el buscar, Padre, caminar en tus diseños, no sea un asunto de domingo, Señor, no sea un asunto del grupo, no sea un asunto del tiempo devocional. Que sea un diario vivir, Padre, que llevemos, Señor, ese ser y hacer discípulos, ese ser como tú, Señor, que sea el sello en nuestras vidas, Padre, que aún cuando nos equivocamos, aún cuando nos equivoquemos, aún cuando hablemos como no haya sido correcto en nuestro trabajo, podamos también mostrar lo que es Cristo al pedir perdón, al perdonar, pero también al pedir perdón y al decir me equivoqué. No debía haberte hablado así, no debía haber levantado mi voz, no debía haber hecho esto. Y el mostrar con nuestra oración, con nuestras oraciones y acciones, Señor. Te pedimos, Padre, para que no se pierda, Señor, ni una espiga de tu campo, Señor. Que cada uno de nosotros cumpla el propósito eterno por el cual tú nos has levantado, que es ser como Jesús. Ese ser y hacer discípulos tuyos, Señor. Y oramos, Padre, para que la cosecha de cada persona, Señor, que está aquí, de cada familia representada, de los que están conectados, los que están viendo esta enseñanza después. Oramos en el nombre de Jesús para que sea el Espíritu Santo quien muestre todas aquellas áreas, todos aquellos peligros que están robándose la cosecha en tu vida personal, en tu familia, en la congregación, que sea trayendo luz el Espíritu Santo para que puedas como un buen administrador, para que podamos como buenos administradores encargarnos de ese campo que el Señor nos ha entregado. Llámese mi vida, en mi cuerpo, mi vida en mi alma, mi vida en mi espíritu, nuestras familias y nuestra amada congregación, para impactar nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestras naciones,
pero comenzando desde el interior. Padre, gracias, Señor, por la obra que has hecho, que haces y que continúas haciendo en cada uno de los que estamos aquí, Padre. Queremos ser más como tú, Señor. Si no, no estaríamos aquí, Padre. Anhelamos más y más, Señor. Por eso te pido, Padre, te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien hable y quien guíe nuestro camino, Señor. Por favor, despierta el discernimiento, Señor. Despierta el discernimiento para que no seamos, como decía en la parábola, de los que no entienden y la semilla se va y respondemos igual, actuamos como si nada en el trabajo, colegio, universidad, en la calle. Padre, que haya ese discernimiento activo en nosotros, Señor, para ver como tú ves, para actuar como tú actúas, Señor. No para imitarte exteriormente, pero para vivirte de adentro hacia afuera. Y que el fruto del Espíritu, Señor, sea la marca, Señor, de tu iglesia. No porque seamos perfectos y ya lo hayamos alcanzado, pero porque estamos en el proceso de maduración. Y se ve más de tu fruto que lo que no es. Y se ve cada vez más y más de tu cosecha en nuestras vidas. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.com.